Muy bien, niños y niñas, continuamos con la selección de un mapa que también nos brinda una información tremendamente importante acerca de cómo funciona la vida en Colombia. Y efectivamente estamos hablando de un mapa de referencia sobre los ríos. Con este mapa no solamente quiero mostrarles algunos ríos, quiero hablarles y explicarles la importancia de la hidrografía colombiana. Colombia es un país absolutamente rico en fuentes de agua. ¿Esto qué quiere decir? Que Colombia tiene diversos cuerpos de agua, diversas formas y presencias de agua en su territorio. Ya hablamos de todo lo que tiene que ver con el agua y la presencia en los mares, tanto en el Pacífico como en el Caribe. ¿Okay? Que dijimos que son más o menos 1.000.000 de kilómetros cuadrados en esa presencia de agua oceánica y marítima. Pero nos vamos a concentrar en lo que son cuerpos de agua aquí en el continente, en el territorio continental. Entonces, en todo lo que es este borde del mapa, pues hay una inmensísima presencia de ríos, riachuelos, lagunas, lagos, quebradas, cascadas, caídas de agua, saltos, humedales, ciénagas, manglares, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas formas de agua viva. No incluimos ni piscinas ni jacuzzis, porque pues son aguas artificiales, ¿ok? Entonces, hablando de esas formas, esas fuentes de agua, pues Colombia es un país absolutamente privilegiado. ¿Y privilegiado por qué? Pues es sencillo de describir, hijos. El agua es vida, ¿ya? Si en Marte hubiese agua, comprobado, pues hombre, sería mucho más fácil ir allí, ¿no? Habitar y tal, intentar colonizar Marte. Sin agua es difícil vivir. Sin agua es muy complicado vivir. De hecho, nuestro cuerpo tiene un altísimo porcentaje de agua, los componentes, cualquier forma viva tiene agua en su interior. Presentaré primero, pues, una importante fuente, no solamente de agua, solamente una fuente hídrica, también cultural, histórica, turística, en fin. Presentaré el río más importante, significativo y conocido de Colombia, por su ubicación, por su historia, etcétera, etcétera. Les presento el denominado río Magdalena. Hay canciones y todo, Seguramente escucharemos algún pedacito de la canción dedicada al río Magdalena. Nace en el macizo colombiano, donde nacen muchos otros ríos. De hecho, este macizo se denomina una estrella hidrográfica, es decir, un sitio absolutamente vital para la formación y creación de diversas fuentes de agua, especialmente los ríos. Entonces, aquí en el macizo colombiano nace el río Magdalena. Todo este recorrido, más o menos son 1.530 kilómetros o 1.540 kilómetros de recorrido fluvial, de recorrido del río Magdalena. Nace aquí en el macizo colombiano, va a desembocar por aquí en el Caribe, en el departamento del Atlántico, cuya capital es Barranquilla, en un punto que se llama Bocas de Ceniza. Y resulta que es tremendamente importante por su ubicación, su longitud y porque alrededor del río Magdalena pues se han edificado, se han construido, se han hecho poblaciones muy importantes, capitales de departamento, como por ejemplo Neiva, ¿sí? U otras ciudades o municipios un poco más pequeños, pero también tremendamente importantes. Es muy fácil saber, hijitos, para los que están aquí en Bogotá y han ido de viaje a lugares como por ejemplo Melgar o La Mesa o Tocaima o Girardot o cualquier otro sitio que esté cerca de esta zona de influencia de lo que llamamos el Valle del Magdalena, podrán saber pues que allí se extrae pescado, que hay poblaciones ribereñas muy importantes, que se puede ir a hacer un turismo muy rico, muy chévere. Baja uno de las montañas y llega al río Magdalena. Ese es uno de los ríos más importantes, el río más importante y uno de los más representativos de Colombia. Junto a este, el río Magdalena, presentamos a su hermanito. Se dice que es el segundo río más importante de Colombia. Por aquí va el río Cauca. El río Cauca.
Muy sonado en estas épocas por una hidroeléctrica que están construyendo en Ituango. Entonces, el río Cauca es un río también muy importante, con las mismas características que tiene el río Magdalena, poblaciones ribereñas que se han ido construyendo a su alrededor, una enorme oportunidad para especies de flora y fauna de vivir allí, de establecerse o de ir de paso, en fin, este par de ríos, pues, por estar ubicados donde están ubicados, pues se constituyen, se consideran, se piensan como los más importantes de Colombia. Si ustedes comparan, analizan y miran detenidamente el mapa de las cordilleras, ¿qué pueden concluir? ¿Alguna idea? El mapa de las cordilleras, aquí con este de ríos. Bueno, en el macizo colombiano, es decir, aquí en el sur del país, por donde entra la cordillera de los Andes, tenemos una importantísima creación de ríos, ¿ya? Especialmente estos dos, el Cauca y el Magdalena. Pues va a resultar que a partir de aquí, más o menos, esto es un mapa esquemático, no es un mapa exacto, por favor, no me vayan a ahorcar. Aquí se parten en unas ramas o branches, de branches. Ya lo saben, por este lado va la cordillera oriental, por este lado va la cordillera central y por este lado va la cordillera occidental. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Que denominamos a estos espacios, tanto del Cauca como del Magdalena, valles interandinos. Inter, entre, andinos, relativo a la cordillera de los Andes. Entonces, los dos ríos más importantes de Colombia, tanto el Cauca como el Magdalena, pues son ríos interandinos, ¿ya? Se forman a una gran altura en la cordillera de los Andes y descienden por un valle absolutamente maravilloso, absolutamente precioso, los dos, y van a desembocar aquí en el Caribe. Entonces es un recorrido fantástico. Tan es así que nuestros amigos, los conquistadores europeos que llegaron a tierras colombianas, se adentraron aquí hacia el interior del país a través del río Magdalena. ¿Ya? Muchas de las poblaciones se pudieron colonizar, se pudieron llenar de poblaciones justamente por el paso de estos ríos. Pero bueno, dejemos este par de ríos tranquilos, ya hablamos demasiado de ellos, ya deben tener las orejas calientes. Pasemos aquí al occidente de Colombia, es decir, lo que da sobre la costa pacífica. Hay cientos y cientos de ríos, de quebradas, de pequeños arroyos, riachuelos. Es decir, esta zona es una de las zonas donde más llueve en el mundo, es lo que se denomina el Chocó biogeográfico. Tiene una gran biodiversidad y realmente yo no he ido, estoy en deuda y en mora de hacerlo, es decir, ça me tarde d'y aller. Estoy atrasadito de ir y quiero enormemente ir porque de verdad que vale muchísimo la pena. Muchísimo la pena, ¿por qué? Porque van a confluir, es decir, se van a encontrar pues las características oceánicas del gran e inmenso océano Pacífico, el más grande del mundo, y las propias características geográficas y ecosistemas del occidente de Colombia. Un lugar selvático donde habitan poblaciones afrocolombianas, donde habitan también poblaciones indígenas muy importantes y pues la gran y enorme presencia de ríos. Ojo, yo solo puse dos, puse dos ríos y son relativamente pequeños, o sea, no son tan importantes. La idea, hijitos, es que reconozcamos la importancia de estos ríos. Entonces, por este lado tenemos el río Atrato. Se dice que es uno de los ríos más caudalosos del mundo, es decir, que sus aguas son bastante fuertes, bastante rápidas, a pesar de que el río no es tan largo. No es tan largo, les quiero decir que tiene 650 kilómetros. 650 kilómetros, es decir, tiene lo suyo, Sin embargo, pues en Colombia, que es un país tan hermosamente privilegiado con la presencia de ríos, pues es poquito. Entonces el río Atrato, aquí en el Chocó, y el río San Juan, también un río tremendamente importante, porque alrededor de este río pues hay una gran variedad de formas de vida, tanto de flora como de fauna, al igual que presencia de seres humanos, que indispensablemente necesitan el agua para vivir. Cambiemos de horizonte, vámonos aquí, para el oriente del país. El oriente,
Oriente, esta es una O, quedó como una manzana, yo no sé. Bueno, en el oriente del país, pues imagínense el privilegio de esta zona del país donde también la presencia de agua es enorme, enorme. Tan enorme será que aquí encontramos animales como por ejemplo el caimán llanero, que puede medir más de 2 metros, una cosa absolutamente inmensa. Encontramos también, por ejemplo, una criatura que se creía fantástica o imaginaria por parte de los relatos que hacían los indígenas a los cronistas españoles cuando llegaron allí, los delfines rosados, claro que sí, también están presentes aquí en el oriente colombiano, la Orinoquía o los llanos. Entonces, tengo un par de ejemplos nomás. Por ejemplo, tengo el río Meta, ¿ya? Un río absolutamente importante, absolutamente maravilloso por la gran cantidad de vida que alberga, un río que mide alrededor su longitud, el largo del río, en la porción colombiana, claro está, en el territorio colombiano, puede llegar a medir, pónganle ustedes, 800 kilómetros. Imagínense, 800 kilómetros es básicamente casi que ir de Bogotá a Ciénaga, en el departamento de Magdalena, ya antes de Santa Marta, antes de Barranquilla. Es absolutamente largo. También tenemos, por ejemplo, otro río como el río Guaviare, el río inmensamente grande, importante, maravilloso, pues el río Guaviare. Y ya aquí se parte como en otros dos ríos más pequeñitos, el Anorilla y el Guayabero, pero pues son afluentes, es decir, hacen parte de la cuenca hidrográfica de la Orinoquía, de esta parte del país, y ahí está el río Guaviare, el río Inírida, tremendamente importante, ¿ah? Y hay un departamento, ¿cierto?, que tiene como capital Puerto Inírida. Puerto Inírida está sobre el río Inírida, por eso es que se le llama puerto, claro que sí, hijitos. Importantísimo, el Vaupés. Hay un departamento que se llama igual que el río, y si ustedes se dan cuenta, Vichada o Guaviare o Inírida o Vaupés, todos son nombres amerindios, todos son nombres que vienen de lenguas amerindias, de lenguas indígenas propias de América, ¿ya? No son nombres españoles, se han hispanizado porque en la forma de decirlas en lenguas indígenas pues era bastante difícil. Ahora pues se hispanizaron utilizando por ejemplo las as, entonces Inírida o Guainía, para que sea más fácil de decir, pero todo esto hace parte de un legado histórico tremendamente importante. Bueno, un río que es vital para la existencia de diferentes formas de vida y ecosistemas al sur del país, en la región amazónica. Hombre, el río Caquetá es un río tremendamente largo, tremendamente importante. Pónganle ustedes que puede llegar a tener más de 1000 kilómetros de recorrido desde la parte de su nacimiento por aquí en el macizo colombiano y finalizando o desembocando por aquí como afluente del río Amazonas en Brasil, ¿ya? El río Caquetá, que es un río tremendamente importante. Y pues los dejo en esta última parte, les muestro uno de los ríos más largos de Colombia. Se dice que es el más largo, pero yo no quiero entrar en ese tipo de discusiones, porque algunos dirán, no, Giovanni, que el Magdalena, mi papá me dijo que es más largo, mi mamá me dijo que... No quiero entrar en ese tipo de discusiones. Tengo entendido que el río Putumayo, que sirve también como frontera natural con Brasil y Perú, el río Putumayo tiene más de 1600 kilómetros, ¿ya? Entonces, todos estos ríos y todos los que no les he mostrado, los que no les he dicho, pues hombre, hablan de la inmensa oportunidad de Colombia en materia de recursos hídricos. ¿El mensaje cuál es, mis queridos?
De nada sirve y de nada vale saberse los nombres de cada cuenca hidrográfica. No, que la cuenca del Catatumbo, que la cuenca del Caribe, que la cuenca del Pacífico, que la cuenca amazónica, que la cuenca de la Orinoquía. De nada sirve saber la distancia, el recorrido, la importancia, si dejamos la llave abierta cuando nos cepillamos los dientes. Si hacemos un mal uso del agua cuando estamos de vacaciones y nos bañamos 10 veces porque el calor. Si desperdiciamos este importantísimo recurso vital para la existencia y la coexistencia de las especies, incluidos nosotros. Entonces no se trata solamente de saber memorizar o saber que son muy lindos y que qué afortunados los colombianos y Colombia y tal, sino que tomemos conciencia de que el agua hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que utilizarla de una forma sensata, medida, con un sentido de pertenencia. Y la otra recomendación, queridos, es que visiten esas poblaciones donde ustedes conozcan o sepan de la existencia de algún cuerpo de agua, vayan, sea una laguna, sea un lago, una caída de agua, un río, vayan, visiten. Hay gente que depende de ese tipo de turismo, de que ustedes vayan y conozcan, que le compren una artesanía o que se coman un delicioso pescado. Hay gente que depende de eso. Y también es una forma muy linda de conocer y valorizar lo que ese tipo de personas y lo que nosotros en general, como habitantes de este país, siendo colombianos o no, simplemente como habitantes de este país, podemos reconocer, aprender y tratar de comprender. Entonces, no les echo más carreta, discúlpenme, me emociono por ratos. Sigan estudiando el tema de los ríos y cuerpos de agua de Colombia, que es absolutamente fascinante. Chao, chao.